Am, Antes de comenzar, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, te agradezco en este día por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido tu ayuda, Señor, para que lo comparta, Señor, conforme a tu palabra y que tu palabra nos cambie, nos transforme, Señor, nos haga, Señor, reflexionar, cambiar nuestro corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Te lo pido, Señor. Y te pido por aquellas personas que no han podido venir, Señor, que tú obres también en sus vidas, Señor, y que esta obra es tuya, Señor, la ponemos en tus manos. Ayúdanos a ser fiel. Gracias, Padre. Amén y amén. El tema de hoy es el legado de una madre y vamos a verlo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, este es Pablo hablando a Timoteo, escribiéndole una carta a Timoteo. Solo para que tengamos un poco de contexto, Pablo se encontraba en una prisión en Roma. Antes de morir, le escribe a Pablo esta carta. Y no es que se encontraba así como en un lugar pues bonito, ni nada por el estilo. Se encontraba en un calabozo donde él estaba a punto de morir. Sabía que era el final de él. Sabía que pronto era su partida. Y le escribe a Timoteo esta carta. Es increíble cómo Pablo, un hombre que está a punto de morir, pareciera que estuviera hablando desde un lugar como aquí, digamos, en una oficina con aire acondicionado, tomando una Coca-Cola. Pero Pablo está hablando desde un calabozo donde él no tiene ni higiene, no tiene luz, no tiene, está encarcelado. Y él está hablando a Timoteo y le habla con tanto, como que si estuviera en un lugar hermoso. Ahora, solo para poder tener un poco de contexto, ¿verdad? Los cristianos estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Nerón, que era el emperador, había quemado la capital, Roma, y había culpado a los cristianos para zafarse del problema. Entonces los cristianos eran perseguidos y Pablo estuvo primero arrestado la primera vez en Roma, pero él esa primera vez tenía libertad para predicar el evangelio. Esta segunda vez ya él estaba bien, pues lo tenían en un calabozo, ya como un delincuente tratado. Y, y es aquí donde le escribe a su discípulo, Timoteo. Timoteo, uno de los mejores discípulos, de los mejores discípulos de Pablo, considerado como el representante, como que alguien que representaba a Pablo como líder y pastor. O sea, él como el sucesor de Pablo, digamos. Timoteo fue alguien que dejó una huella en la iglesia primitiva, dando su vida por causa del evangelio desde su juventud hasta su muerte. Pero ¿qué pasa detrás de esto? Detrás de Timoteo, detrás de alguien que dio su vida por el evangelio, detrás de alguien que era tan
que Pablo lo tenía como su mejor de sus, casi como su mejor de sus discípulos, detrás de esto habían dos mujeres. Detrás de esto estaban su madre, Eunice, y su abuela Loida. Saben, estas dos mujeres dejaron un legado en la vida de Timoteo, un legado que no tiene que ver con riquezas materiales, que no tiene que ver con posiciones, que no tiene que ver con nada de este mundo. Le dejaron el legado de la fe. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos, hermana? ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Es un legado eterno o es un legado pasajero? Y eso es lo que vamos a ver hoy. El legado de una madre, el legado de esta mujer en la vida de Timoteo, en la vida de su hijo. En el primer versículo dice, tal vez Juan me ayuda para cambiar. En el primer versículo dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. ¿Por qué estaba dando gracias Pablo? Pablo estaba dando gracias por la vida de Timoteo. Timoteo, hijo de una madre judía y de un padre griego. Su madre llegó a los pies de Cristo con la predicación de Pablo en su primer viaje misionero, probablemente. Y Timoteo, uno de los mejores discípulos, un verdadero hijo en la fe, como lo consideraba Pablo. En 1 Timoteo 1:1 al 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo le dice, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Así lo consideraba Pablo a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Un reflejo genuino del apóstol, alguien que lo representaba. Timoteo era como alguien que cuando Pablo mandaba a Timoteo era como que fuera él mismo. Era el representante de Pablo, alguien que representaba a Pablo. Y lo podemos ver en Filipenses 2:19 al 24. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque dice, todos buscan lo suyo propio, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, dice, los méritos de él, que como a hijo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, Timoteo era alguien que realmente, genuinamente se interesaba por la iglesia, se interesaba por los creyentes. Pablo miraba esas características en Timoteo, un hombre que realmente sirvió desde joven a su Señor y dio su vida. Ahora, podemos ver a Timoteo en Hechos 16:1 al 2. Se menciona a Timoteo, se relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y de Listra, en su segundo viaje misionero, ahí se encontraba cierto discípulo llamado Timoteo. Dice que la gente de ahí hablaba bien de Timoteo, daban buen testimonio, le elogiaban a Timoteo. Ahora, ¿cuál es el deseo de una madre? ¿Cuál es el deseo de una madre? No es que se hable bien de su hijo, no es que digan este es mi hijo y este es hijo de tal persona, de tal madre.
y eso trae honra a su madre. No es que se hable bien. Contrario a eso, cuando dicen, uy, no, mira que el hijo de tal persona, cómo fue a chocar allá, se dio vuelta y andaba tomado, no trae deshonra eso. Yo creo que una madre desea que se hable bien de sus hijos, ¿verdad? Y este era Timoteo, alguien de quien se hablaba bien. Hermanas, ¿qué quieren ustedes? ¿Que se hable mal de sus hijos o que se hable bien? ¿Cuál es el deseo suyo? Que se hable bien. Amén. No las escucho yo. Que se hable bien de sus hijos o que se hable mal. Alguien dijo amén por ahí. No. Que se hable bien de sus hijos. Eso trae honra a sus hijos, a sus madres. Entonces, vemos a este hijo que era apreciado por Pablo, que era apreciado por los demás, que era alguien de quien se hablaba bien. Dice en el versículo 3, ¿verdad? Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Sin cesar, Pablo estaba orando también por él, cuidando de él. Sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, noche y día. O sea, era algo constante de Pablo orar por sus discípulos. Y dice en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y esta parte de desear ver a Timoteo era porque Pablo estaba encarcelado y Pablo se había despedido antes de los hermanos en Éfeso. Y en Éfeso le hicieron una despedida, él comenzó a hablar y les dijo, yo creo que no voy a volver a verlos. Y entonces todos empezaron a llorar con Pablo y entre los cuales estaba también Timoteo, llorando por alguien que iba a entregar su vida, por Pablo. Y por eso Pablo le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y Pablo tenía quería tener ese gozo de verlo. Ahora vamos a entrar aquí donde, cómo una madre puede dejar un legado de fe a sus hijos? ¿Cómo puede dejar ese legado de fe? ¿Cómo puede una madre dejar ese legado de fe? No de posiciones, no de posesiones, no de bienes materiales, nada de eso, sino un legado eterno. ¿Cómo puede una madre dejar ese legado eterno? Y dice el versículo 5, dice el versículo 5, dice, trayendo a la memoria, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ahora, hablamos de una mujer que conoció a Cristo. Eunice o su madre, su abuela Loida y Eunice conocieron a Cristo. ¿Quién era Eunice? Era una mujer judía, la cual se había casado o tenía una relación, mejor dicho, con alguien que no era creyente, no es que no era creyente, era un gentil, no judío. Entonces, y eso estaba prohibido. Esa era una relación prohibida para ellos. Era alguien que estaba infringiendo la ley de Dios, alguien desobediente a la ley de Dios, porque era una mujer judía que no se le permitía tener relación con un gentil. Y en este caso, ella tenía una relación con un griego. Timoteo era hijo de un griego. Entonces, esta mujer
esta mujer, aunque había cometido una falta, llegó a los pies de Cristo. Y llegando a los pies de Cristo, esta mujer recibió el evangelio, recibió a Cristo de tal manera que su fe fue evidente para todos. Porque Pablo dice, trayendo a la memoria la fe. ¿Por qué Pablo podía recordar la fe de estas dos mujeres? Porque era una fe evidente, una fe que se evidenciaba ante todos los demás. Era una fe que los demás podían ver. Es que cuando Cristo llega a nuestros corazones, somos transformados, ya no vivimos más para el mundo, sino que vivimos para nuestro Señor. Y esa transformación que hubo en su corazón, en su vida, en su interior, se vio evidenciada hacia todos los demás. Pudieron verlo Pablo y pudieron verlo todos los hermanos. Una fe que se evidenciaba. ¿Cómo nosotros, cómo una mamá puede evidenciar su fe? Por las obras. Ya no va a vivir de la misma manera. En Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras son las que muestran realmente si creemos en el Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente nuestras obras demuestran? Yo les pregunto a ustedes, damas, ¿sus obras demuestran que tienen, evidencian una fe? ¿Evidencian su fe? ¿Evidencian que ustedes creen en el Señor? Esa es una pregunta, porque Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una persona que no demuestra por sus obras, no evidencia por sus obras que cree en el Señor Jesucristo, está muerta. No hay vida. Cualquier persona que no evidencia por sus obras que realmente cree, está muerto. Y usted puede decir, y cualquier madre o cualquier persona puede decir, miren, yo creo en el Señor, pero ¿qué dicen tus obras? ¿Qué evidencian tus obras? Dice el Señor en San Juan 14:15, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, hermanos. No guardamos sus mandamientos. Muchas veces no, bueno, de hecho, alguien que no evidencia su fe es alguien que no guarda sus mandamientos. ¿Cómo no lo guarda? Pues tenemos el mandamiento de amar a nuestros hermanos. No venimos aquí. El hecho de venir a la iglesia es una evidencia de que amamos a nuestros hermanos. El hecho de que nos relacionamos entre nosotros, tenemos ese amor, es una evidencia. El hecho de tener no solo eso, sino tener una relación personal con el Señor. Pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Desde cuándo no ora? ¿Desde cuándo no lee la palabra de Dios? Puede pasar semanas, días, semanas sin leer la palabra de Dios y está bien para usted. Entonces, no evidencia, no hay una evidencia. Tiene que ver que o hay algún pecado o realmente está muerto. No comparte con sus hermanos, no le gusta compartir con sus hermanos. Hermano, tiene que analizarse y las mujeres, todas, una madre, estas madres evidenciaban con su vida que su fe era evidente para todos, que tenían una fe, habían creído, pero no solo una fe evidente para todos, sino también una fe genuina. Pero antes de pasar de esa fe genuina, entonces lo primero que debemos aprender es que
tener una fe evidente, una fe que los demás pueden ver, es realmente lo que va a hacer un impacto en la vida de sus hijos. Va a ser un impacto en la vida de sus hijos. ¿Qué pasa con aquellas damas que no evidencian que tienen a Cristo en su corazón? Aquellas mujeres o aquellos hombres, podría ser también. No va a haber impacto en sus hijos. No va a haber realmente una transformación en sus hijos. Los van a ver y van a decir, no, no miro que mi mamá realmente ame al Señor. Hay otra cosa, una fe genuina, porque dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. También eso es otra de las características, otra de las cosas que va a hacer que dejar un legado en la vida de sus hijos, un legado de fe, que su fe es genuina. O sea que viene, viene a la iglesia, ¿verdad? Y es algo, o sea, ¿cómo decirlo? Viene a la iglesia y así como se comporta en la iglesia va a ser lo mismo en su casa y en donde esté. Una fe genuina es como aquí habla acerca de sin hipocresía. O sea que no es diferente allá afuera. Y esto es lo que tenían estas dos mujeres, una fe genuina, no hipócrita, no es algo, no es sin fingimiento, no es fingiendo, sino una fe que tanto estando en la casa como estando aquí en la iglesia, no cambiaba. Y saben, uno de los obstáculos para un hijo realmente llegue a conocer a Cristo puede ser los padres que están viviendo fingiendo. ¿Fingiendo cómo? Bueno, vengo a la iglesia, me siento y vengo a cumplir. Yo pregunto, ¿eso es lo que quiere el Señor? Como que estamos cumpliendo con el Señor y el Señor no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y no debe ser así. No debemos fingir. Realmente necesitamos que nuestra vida, que nuestra fe sea genuina. Que estando aquí en la iglesia, seamos genuinos y estando allá afuera igual, que nuestra fe sea la que demuestre que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo. Cuando, cuando Jesús reprendió a los fariseos eran una secta religiosa que eh, eran hipócritas, porque ellos trataban de vivir delante de los demás, vivir de tal manera que los demás, una vida en la cual trataban de aparentar que eran buenos, ¿verdad? Que eran santos. Pero Jesús les decía hipócritas. Mateo 23, 28, así también vosotros, dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Entonces, el Señor realmente reprendía a, a, a los fariseos y les decía, ustedes se quieren mostrar justos a los demás, pero por dentro están llenos de hipocresía, por dentro realmente no están viviendo lo que quieren aparentar para los demás. ¿Y qué esperan ustedes, madres, que sus hijos digan? Es que mi mamá no es una cosa aquí y fuera es, es diferente, no es lo mismo. Entonces, y con esto no es que estoy diciendo
miren, hermanas, no quiero desalentarlas, sino animarlas a examinarse. Porque tienen una gran tarea. Miren el impacto que pueden hacer en sus hijos, el impacto que van a hacer a la segunda, a esta nueva generación, no tiene precio, pues no es algo que es algo, es la siguiente generación. Ahí van, esa siguiente generación. Y si no invierten en ellos, se van a perder. No basta con que vengan a la iglesia, no basta ahí. No basta con eso, porque el mundo los tiene 24/7, o mejor dicho, solo toda la semana. Y no basta con eso. ¿Cómo saber si una madre tiene una fe genuina? ¿No estás a gusto con el pecado? Si estás a gusto con el pecado es un mal indicio. Si mientes o dices cualquier cosa y estás a gusto con el pecado, eso está malo. Porque Salmos 32, 3 al 5 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alguien que realmente ha creído, verdaderamente ha creído en el Señor, no está a gusto con el pecado, así como David no estaba a gusto con su pecado. David decía en Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Es algo que no nos deja estar tranquilos. Es que cuando fallamos no podemos estar tranquilos. Es una forma de poder saber si realmente hemos creído. No practique el pecado también, no es una práctica, un estilo de vida. En primera de Juan 3, 8 al 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es un estilo de vida. No es un estilo de vida el pecado en esa persona. También es alguien que reconoce que es un pecador, que necesita un salvador. Porque en primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Es alguien que reconoce que es pecador. Una mujer que reconoce que es pecadora, un hombre que reconoce también que es pecador, se evidencia en eso. Pero alguien que dice, yo soy bueno, ahí estamos mal. Yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho esto o aquello, ahí estamos mal. Y sobre todas las cosas, bueno, sobre todas las, algo que va a evidenciar que realmente cree es su amor por los hermanos, como dice Juan 13:35, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros, y su amor por Dios y por su palabra. Su amor por Dios y por su palabra. Eso puede darnos indicios de realmente si realmente tenemos una fe genuina. Entonces, hermanas, quiero motivarles a que realmente una fe genuina es lo que va a hacer un impacto en sus hijos. No hay que ser de tropiezo para ellos. ¿Cómo? No hay que ser de tropiezos aparentando algo aquí
siendo algo diferente en casa, siendo algo diferente ante todos los demás. Hay que tener realmente una fe genuina, y si no evidenciamos esa fe genuina, necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y confesar a Cristo como nuestro Señor, porque sus hijos son los que están viendo eso. Y lo otro es una perseverancia en la palabra de Dios, algo que va a mostrar que realmente vas a dejar un legado a tus hijos, es una perseverancia en la palabra de Dios. Porque dice versículo 5, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loita y en tu madre Eunice. Y cuando habla eso de habitar, quiere decir que eso vino a su corazón, vino a estar en su corazón la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios halló cabida en su corazón, habitó en esa fe, habitó en ella, en estas mujeres, pero es la palabra de Dios obrando, creyéndola. Esa fe está en el corazón de estas mujeres y ellas perseveran en la palabra de Dios, porque Jesús dijo en un momento en San Juan 8:31 al 33, le dijo a unas personas que supuestamente habían creído en Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Si permanecen en la palabra de Dios, si realmente obedecen la palabra de Dios, si realmente es una constante la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es perseverar en la palabra de Dios, que evidencia que realmente somos creyentes. Alguien que no persevera en la palabra de Dios, habría que ver si realmente ha creído, porque déjenme ponerles, aquel que no va a ser, que no es un verdadero creyente, no va a perseverar en las cosas de Dios, no va a perseverar en obedecer la palabra de Dios. Un verdadero creyente puede ser que esté desanimado, puede ser que vengan tribulaciones, puede ser que vengan cualquier cosa, pero él va a permanecer y va a perseverar en la palabra de Dios. Yo podía ver un amigo una vez, le preguntaba cómo sabe si eres creyente, porque yo sigo creyendo, me dice, sigo perseverando. Sigo perseverando y había pasado un montón de tiempo. ¿Y cómo saben si realmente son verdaderos creyentes? Van a perseverar a pesar de que vengan situaciones difíciles. La perseverancia, la obediencia a la palabra de Dios va a estar ahí. El Señor está haciendo una obra en las vidas de nosotros y vamos a perseverar. Pero alguien que no persevera en la palabra de Dios, que no la obedece, que no es algo que es una constante la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, que no persevera, realmente no es un verdadero creyente. Estas mujeres evidenciaban cuando la palabra de Dios habitó en sus corazones. Y yo les digo, es la palabra de Dios, perseveras en la palabra de Dios, perseveras en obedecerla, perseveras en estudiarla, perseveras en que, o sea, tienes esa relación con el Señor, lees su palabra y quieres obedecerla, quieres perseverar, quieres seguir adelante. Y si no quieres perseverar, sino que te da lo mismo y te vas al mundo, es porque realmente no has creído.
Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué venimos aquí a la iglesia y nos sentamos y escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y vamos al mundo, vamos allá afuera a vivir como queremos? En verdad, eso es perseverar en la palabra de Dios. Cuando alguien conoce verdaderamente al Señor, se sienta aquí y escucha el mensaje. Ese mensaje transforma su vida. Ya no quiere vivir como viven los del mundo, sino que quiere vivir diferente. Madres, eso es lo que va a hacer una diferencia, que ustedes vivan perseverando, obedeciendo la palabra de Dios. Puede ser que se desanimen, puede ser que haya aflicciones, haya cuestiones difíciles, pero perseveren porque, bueno, el Señor nos es el que va a producir esa perseverancia en nuestras vidas. Y, y si no estamos perseverando, analicémonos y pidámosle al Señor, quiero realmente conocerte como mi Señor y Salvador. Pero no solo que había esa perseverancia en ellos, sino también que esa misma palabra, el hecho de tomar en cuenta la palabra de Dios, de que sea algo que por lo cual vivían por la palabra de Dios, también la llevaba a ellas a instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Porque dice, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Primero, la palabra de Dios habitó en estas mujeres, en su abuela, en Eunice, y luego en Timoteo. Ellas le enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. En segunda de Timoteo 3:15 dice así, desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es Pablo hablándole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo este Timoteo sabía las escrituras? Desde la niñez. Ahora mi pregunta, ellas eran judías, mujeres judías, y los judíos enseñaban la palabra de Dios. Estas mujeres le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios desde muy pequeño. ¿Por qué llegó a ser Timoteo un hombre, alguien considerado como que lo elogiaban, alguien considerado apreciado por Pablo y por los creyentes? Porque estas mujeres invirtieron en Timoteo. No solo invirtieron antes de conocer a Cristo, perdón, no solo invirtieron después de conocer a Cristo, sino antes de conocer a Cristo. Ellas hablaron, desde la niñez le hablaron. Hermanas, yo les pregunto, ¿cuánto valen tus hijos? ¿Qué tan importantes son tus hijos? ¿Cuánto valor tienen tus hijos? ¿Tienen más valor que el trabajo? ¿Tienen más valor que una novela? ¿Tienen más valor que el mundo? Que este mundo, que todas las cosas que en el mundo, ¿cuánto valor tienen para ti tus hijos? Invierte en tus hijos en un legado de fe. Invierte en la instrucción de la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo, instrúyelo.
Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, el Señor da mandamientos al pueblo de Israel, da los mandamientos y les dice en el versículo del 4 en adelante: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, eso es para todos nosotros. Y hago énfasis en las madres por ser el Día de las Madres, ¿verdad? Pero, y porque ellas también tienen, su labor es tan importante, un legado de fe para la siguiente generación. Pero habla de que al acostarte y cuando te levantes les hablarás de la palabra de Dios. Que tu casa esté decorada con la palabra, con versículos de la palabra de Dios. Que no solo tengas la Biblia abierta en Salmo 91, eso no, empolvándose ahí, no. Eh, realmente que sea una verdad en tu vida. Si me preguntan si es suficiente venir a la iglesia, si es suficiente, no es suficiente para sus hijos. Es necesario que cada uno de ustedes, y en especial las madres, si sus esposos no quieren, que las madres se comprometan a compartir la palabra de Dios. Porque nuestros hijos están siendo influenciados por este mundo. Cada día vemos a nuestros hijos más parecidos al mundo y menos parecidos a lo que quisiéramos, a personas consagradas para el Señor. Pero yo quiero que hoy haga eco estas palabras, y no solo en las mujeres, sino también en los hombres. ¿Qué importancia tienen sus hijos para ustedes? ¿Qué importancia? ¿Qué importancia tiene este mensaje para ustedes? Lo único que puedo hacer, hermanos, es orar y decirles: comprométanse. Y yo les diré: mi casa y yo serviremos al Señor. Tratamos, pero el compromiso es suyo. Hombres como Timoteo salieron de creyentes, padres creyentes que quisieron invertir en sus hijos. Y usted me puede poner cualquier excusa de aquí, de que es que el trabajo, es que la casa, es que aquello y esto, y ninguna excusa es valedera, porque lo que está diciendo es: mi hijo es menos importante que todo esto. Ninguna excusa. No es la educación lo más importante, no son las posesiones, no es la influencia ni las posesiones lo más importante. Realmente es Cristo Jesús en sus hijos. Es el Señor que obre en sus hijos. Es Él el que va a hacer en sus hijos que realmente ellos tengan vida eterna. Es nuestro Señor Jesucristo. Compartan al Señor Jesucristo en la vida de sus hijos. Y si usted no los tiene aún, no llore. Si usted realmente no se compromete con sus hijos y un día su hijo muere, no esté llorando arrepentido porque nunca le compartió el evangelio. No llore más adelante. Comprométase hoy. Haga un compromiso de valor. Si su hijo muere sin Cristo, no es una eternidad que va a pasar en un lugar de tormento. Si su hijo muere hoy,
¿A dónde irá? ¿Realmente le ha compartido la palabra de Dios? Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, también debe arrepentirse y reconocer que necesita un Salvador. Y hablo estas palabras fuertes porque, hermanos, estamos tan apáticos a la palabra de Dios, tan que me entra por aquí, me sale por acá. No, hermanos, si su hijo muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Qué tiene más valor este mundo? ¿Tiene más valor todas las cosas de este mundo? Hermano, levántese y empiece a reflexionar. Usted un día va a morir, sus hijos van a morir. ¿Con dónde van a pasar esa eternidad? ¿Dónde la van a pasar? Yo no quiero ver a mi hijo que muere sin Cristo. Voy a hacer todo lo que está en mí para compartirle el evangelio, aunque algunas veces me cueste y no quiera. Aún así yo digo, Señor, ayúdame a compartirle, porque le amo, porque quiero que él sea un verdadero creyente, porque quiero verle en el cielo. Le amo y no le puedo dejar. Pero ¿qué ama usted? ¿Ama más a las cosas de este mundo? Me da tristeza, hermanos. Me da tristeza que estamos una iglesia así, tan, no escuchamos el mensaje de la salvación. Un día Cristo va a venir. Un día Cristo va a venir por los que recibieron, por los que le recibieron como Señor y Salvador. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde van a estar sus hijos? Miro a mis familiares, mueren. Consta uno hoy, mañana otro, y yo les trato de hablar de Cristo. Miro esta iglesia. Vivimos más para el mundo, hermanos. Necesitan compartir a Cristo. No dejen que sus hijos mueran sin Cristo. Señor, gracias. Te pedimos tu ayuda, Padre. Transforma nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. ¿Qué necesitamos? Señor, nuestros oídos son duros, Señor. Pero no hay nada imposible para ti. Obra, Señor, en todos. Te lo pido. Obra en mi vida, Señor, también para seguir creciendo y hablando de Cristo a mis hijos, a mi hogar, a mi familia y a esta iglesia, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.